Pues vamos a ocuparnos ahora de permitirle a Dios hablar a nuestro corazón el día de hoy. ¿Saben qué es lo maravilloso de nuestro Padre? Es que Él nos conoce individualmente y lo que Él trae a la mesa, el Espíritu Santo se va a encargar de aplicarlo a tu situación, a tu vida, a tu contexto, para invitarte a dar pasos de fe. ¿Qué es un paso de fe? Es recibir lo que Dios te da, guardarlo en tu corazón para que Él lo cumpla en tu vida. Y de esa forma, el producto de lo que resultamos ser por la obra de Dios en nosotros es hechura de Dios. Y hace unas 2 semanas o algo así, fue precisamente el enfoque que el Espíritu Santo nos trajo, de vernos siendo hechura de Dios y recordando que la hechura de Dios tiene dos aspectos importantísimos. El primero es la destrucción de lo que fuimos, que no fue hechura de Dios. Y el segundo es lo que Él siembra, cultiva y produce en nosotros y que va manifestándose en nosotros porque Él está haciendo el trabajo de conformarnos a Jesús de acuerdo a su promesa. Así que vamos a dar gracias por lo que Él va a hablarnos. Jesús, sí, quiero invitarte a que lo hagas, por favor. Gracias, Señor. Gracias por traernos aquí, todos unidos, los que están conectándose, los que están por conectarse. Gracias por lo que tú vas a hablar a través de cada uno, Señor. Gracias por la sanidad de cada persona que ha estado enferma, incluyendo nuestra familia aquí. Gracias porque tú has sido fiel y continúas siendo fiel en nuestras vidas. Gracias por los testimonios tan de bendición para todos nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, hemos estado siendo traídos a vernos como Dios nos ve. Y eso es una jornada personal que requiere que estemos dispuestos a que Dios nos confronte con las cosas que Él no puede permitir en uno de sus hijos. ¿Sí? Él sabe de dónde nos sacó. Él tiene eso clarísimo. Él conoce como nadie lo que en nuestro corazón y en nuestro entendimiento está operando. Él sabe que como yo pienso, así soy. Y como tú piensas, así eres. Entonces, eso es una regla inquebrantable. Entonces, para transformarnos de donde nos sacó a la semejanza con Jesús, pues hay un enorme trabajo que realizar. Pero te das cuenta, lo que va a ser transformado es cómo pensamos. Ahora, hemos hablado de la salvación de Dios y entendido por el Espíritu Santo en la Escritura que Dios se ocupó de salvarnos por su misericordia, y esto es la obra de Jesús, la redención de todo lo que nos hacía esclavos del pecado y del temor a la muerte y de la muerte, y del diablo, por supuesto. Y luego la regeneración, que es donde Dios nos une a Jesús en su muerte para destruir al ser humano que nacimos y regenerarnos en un hijo suyo, nacido de su simiente, producido por él. Y esto es algo que cuando lo ignoramos, pues seguimos pensándonos en nuestro origen humano. Y como piensas, así eres. Entonces, es importantísimo para cada uno de nosotros, si queremos vivir la salvación de Dios, el invertirnos en permitirle al Espíritu Santo
hacer esto realidad en nuestros corazones, en nuestro entendimiento, porque todo aquel que ha abierto su corazón a Jesús ha sido regenerado. Pero el que no lo entiende, y yo les he comentado que yo recibí a Jesús a los 4 años de edad, de una manera muy consciente y clara, pero nunca entendí que yo había sido regenerado. Por décadas y décadas viví una catástrofe, ¿sí? Haber sido regenerado y no entenderlo. Y el Espíritu Santo describe eso, ese estado en Gálatas capítulo 4, verso 1, donde dice, mientras el heredero es niño, en nada es diferente a un esclavo, aunque ya es dueño de todo. Fíjate qué estado tan terrible de existencia. Y tristemente, la enorme mayoría de personas que le ha abierto sinceramente el corazón a Jesús, todavía está allí, ¿sí? Sin entenderse regenerado. Bueno, la tercera etapa de la salvación, y esto está escrito en Tito el capítulo 3, versos 4 al 7, la tercera etapa de la salvación es la renovación por el Espíritu Santo. ¿Y qué va a renovar el Espíritu Santo? Si ya me regeneró Dios, soy una nueva criatura, así lo dice en Corintios, ¿verdad? De manera que personalizado, si estoy en Cristo, soy una nueva criatura. Las cosas viejas ya pasaron y todas son hechas nuevas. Pues sí, soy una nueva criatura, tengo un nuevo espíritu. Ahora mi origen es divino, ya no es humano, ya no soy mortal, soy eterno. Hay todas estas cosas que Dios ya hizo, pero tengo un entendimiento no renovado. Y esta tercera etapa de la salvación es nuestra vocación, ¿sí? ¿Qué quiere decir una vocación divina? Es en lo que me ocupo, es en lo que estoy invertido, es de lo que se trata mi existencia. De estar ocupado en permitirle a Dios renovar mi entendimiento. En la Escritura el Espíritu Santo dice, renuévate en el espíritu de tu mente. Porque como piensas que así eres. Entonces, debe estar clarísimo en cada uno de los hijos de Dios que el trabajo de Dios en nosotros, una vez que nos ha regenerado, ahora es renovarnos. Y que ese trabajo de renovación que va a producir la evidencia de que somos hijos de Dios, la manifestación gloriosa de los hijos de Dios, que es lo que la creación entera aguarda, de acuerdo a lo que el Espíritu dice en Romanos capítulo 8, ¿se acuerdan? Dice que la creación gime a una, como sufriendo dolores de parto, esperando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Bueno, ¿qué es eso? Pues escuchemos a Jesús. Juan capítulo 17. Jesús dice, Padre, la gloria que tú me diste desde el principio, yo se las he dado a ellos. ¿Qué tal? Con un propósito. Que el mundo, y esto nos ubica, ¿sí? Porque muchos hemos recibido tantas doctrinas de hombres con respecto a la salvación y a la voluntad de Dios, que estamos completamente confundidos y engañados. Y creemos que todo se va a arreglar cuando nos vayamos al cielo. La voluntad de Dios, plasmada en las palabras de Jesús que estoy citando, demuestran que se trata de aquí. Jesús dijo, la gloria que les he dado, que tú me diste, yo se las he dado a ellos para que el mundo vea que los has amado a ellos como me amas a mí y crea
que tú me enviaste. Y ahí nos conectamos a lo que recibimos la semana pasada, ser el testimonio de Dios, no dar tu testimonio. Eso no sirve. Pero ser el testimonio de Dios es completamente diferente. Ser la evidencia de Dios. De eso hablaba Jesús. Entonces, el trabajo de Dios en la renovación de nuestro entendimiento va a producir la manifestación de Dios en cada uno de sus hijos. Los dispuestos, los que han tomado la vocación de ser hechos hijos. ¿Sí? Y eso va a cumplir la manifestación gloriosa de los hijos de Dios aquí en la tierra, en este mundo. Bueno, ahora, siempre hablamos en plural y nos hacemos a un ladito, ¿no? Así debería de ser. Pero vamos a aprender a recibir, porque Dios sabe hacer su trabajo, ¿lo crees? Dios puede hacer su trabajo. En Efesios 3 dice, aquel que es poderoso para hacer mucho más abundantemente de lo que pedimos y entendemos, a él sea la gloria. Y dice, entonces, Dios sabe hacer su trabajo, Dios puede hacer su trabajo y Dios quiere hacer su trabajo. ¿Qué lo detiene? ¿Qué lo ha detenido por miles de años? Nosotros. En Isaías, Dios habla y dice, en quietud y en reposo será vuestra salvación, y en confianza vuestra fortaleza. Y termina, mas no quisisteis. En Hebreos el Espíritu Santo dice, si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Porque el hecho de que Dios te hable no quiere decir que lo que te habló se va a cumplir en tu vida. Él puede, Él quiere, Él sabe. Pero el cumplimiento va a obedecer a tu voluntad, no a la de Él. Y la razón de ello es amor. Dios es amor. Dios no esclaviza a nadie. Dios no obliga. Dios no manipula. Dios no trabaja amedrentándonos para que hagamos lo que Él quiere, porque si no te mato. Esa es la teología humana, diabólica. Pero la verdad divina expresada en Jesús nos muestra lo opuesto completamente. Y por eso la palabra divina dice, de tal forma amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea. ¿Ves ahí la voluntad personal? No se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, cada uno de nosotros necesitamos estar absolutamente conscientes y decidir si le creemos a Dios o no. Que el que dicta el paso de su trabajo en mí soy yo. No es Él. En mi tiempo de vivir engañado con respecto a Dios y lo que es su evangelio y todo, yo vivía rogándole que Él hiciera su obra. Yo vivía suplicándole que Él me transformara, que Él por favor se dignara tener compasión de mí y quitarme todos los líos que yo traía adentro. Y eso es una oración ignorante, porque a Él no hay que estarle exigiendo que cumpla. Él quiere cumplir, Él está listo. De hecho, Él aconseja y dice, no contristes al Espíritu Santo, porque Él te anhela celosamente. Pero
si yo no participo en fe, creyéndole a Él responsable de su palabra conmigo, de su pacto conmigo, entonces el trabajo divino no se lleva a cabo. Y allí la enorme mayoría de nosotros tenemos que ser traídos a una confrontación interna muy importante. Y es la designación de responsabilidades. ¿Quién va a hacer qué? Porque en el contexto humano y la enseñanza religiosa humana pone el peso de responsabilidad de cumplimiento en cada persona. Yo tengo que cumplirle a Dios y vivo fallándole. Sí, por lo tanto, no merezco. En forma general, esto es universal, este es el entendimiento humano. Y este entendimiento, si no es renovado, pues impide que Dios haga su obra en tu vida. Porque esto nace del contexto de lo que Dios llama el viejo pacto, el pacto obsoleto, el pacto que ya no es pacto, ¿sí? Que fue hecho obsoleto por lo que Jesús vino a establecer, un nuevo pacto. El viejo pacto no era la salvación de Dios. Era sencillamente un detente, una provisión de misericordia. Y Dios lo explica así, dice que Él encerró a todos bajo pecado para tener misericordia de todos, porque la ley no vino sino a demostrar el pecado que gobierna al ser humano, hacerlo evidente, hacerlo patente y a ver que todos estamos en el mismo problema. Pero fue nuestro ayo para llevarnos ¿a quién? A Cristo. ¿Y Cristo qué vino a hacer? Vino a destruir esa condición humana. Pagó por la maldad humana, sí. Pero cuando yo le recibo, Él proveyó el medio para que yo sea regenerado, para que tú seas regenerado, hecho de nuevo. Y es por eso que somos unidos, Romanos capítulo 6, en su muerte, para morir con Él. De forma que nuestro viejo hombre, Romanos 6:6, sea crucificado juntamente con Cristo para que el cuerpo de pecado sea destruido y ya no seamos esclavos del pecado por muerte. Y entonces, por haber muerto, Romanos 6:7, somos justificados del pecado. ¿Te das cuenta? Bueno, ahora, por favor, mantén tu corazón abierto. Esto no se entiende aquí. El Espíritu Santo tiene que darte revelación en tu espíritu. Ahora venimos a que Dios nos dé el entendimiento, la mente de Cristo. Primera de Corintios 2 dice claramente que para el hombre natural, el ser humano, las cosas del Espíritu le son locura, porque no las puede discernir, puesto que deben entenderse espiritualmente. Pero a nosotros, y hace esa distinción. Por eso si en tu entendimiento tú todavía te ves humano, pues estás excluido de todo lo espiritual y de todo lo divino. Terrible, ¿no? Urge que recibamos la verdad divina y le permitamos a Dios renovar nuestro entendimiento, que tú puedas, por obra del Espíritu Santo, verte nacido de Dios. Y por lo tanto, un hijo natural de Dios igual a Jesús. Y a nosotros, los nacidos de Dios, por gracia, no por méritos, no es por obras, para que nadie se gloríe. Dios nos ha dado su espíritu para que conozcamos lo profundo de Dios y sepamos las cosas que Dios nos ha concedido. Y luego termina diciendo, porque ¿quién
instruyó a Jesús? ¿Quién lo educó? Fíjate qué importante esa pregunta que hace el Espíritu Santo. ¿De dónde? Y se acuerdan que esta era la gran alegata de todos los sabios judíos, los sacerdotes y todos los eruditos en la ley y en esto y aquello. Decía, pero pues ¿de dónde? Pero eso ocurrió cuando él tenía 12 años de edad, terrenales. Los dejó completamente anonadados con la sabiduría divina que fluía de él. ¿Y quién le enseñó? En la casa de un carpintero, con una mamá que no era, pues nadie de gran alcurnia ni nada, una muchacha sencilla. ¿Y de dónde sacó este? Y lo mismo se va a preguntar de ti si permites la renovación de tu entendimiento. Porque termina el Espíritu Santo en 1 Corintios 2 diciendo, mas nosotros, personalízalo, mas yo, acompáñame diciéndolo, mas yo tengo la mente de Cristo. ¿Cómo te queda eso? ¿Eh? Esta es la familia que Dios quiere mostrarle al mundo. Personas que van a manifestar la gloria que le dio a Jesús desde el principio, con su humildad, con su mansedumbre, con su sabiduría, con su gracia, con su verdad, con su amor, su paciencia y todo lo que Él es. Pero otra vez, tú puedes decidir hacerte a un lado, porque esto no es para mí, o pararte en fe y decir, Padre, yo no me veo así, pero te creo, elijo creerte y acepto tu compromiso a cumplirlo en mi vida. Enséñame a permitírtelo. La obra de Dios, entonces, la hace Él. No la hacemos nosotros para Él. ¿Te das cuenta lo absurdo de andar queriendo hacer la obra de Dios? La obra de Dios la lleva a cabo Él en cada persona, en cada espíritu. Porque allí es donde escribe el Espíritu Santo. Vamos ahora a 2 Corintios capítulo 3, donde describe el Espíritu Santo el trabajo de Dios en contraste con el viejo pacto. Y dice que el ministerio de Moisés fue un ministerio de muerte y de condenación. Cuando a mí por primera vez el Espíritu Santo me detuvo allí, porque yo había leído esto inmensidad de veces sin entendimiento. Déjenme inyectar aquí algo. La escritura es un conjunto de libros encriptados. ¿Lo oíste? ¿Qué es encriptado? Pues que está escrito en un lenguaje secreto que no se entiende. Pero esta inscripción no es humana, es divina. Y el único que puede revelarnos lo que en verdad está siendo dicho es el Espíritu Santo. Por eso Jesús mismo dijo, yo quisiera decirles muchas cosas, pero en el estado en que ustedes están, no pueden ustedes sobrellevar nada. Mas cuando venga el Espíritu de verdad a estar en ustedes, entonces Él les va a guiar a toda verdad. Ahora, muchos todavía estamos queriendo imponer los moldes
religiosos, humanos a nuestras vidas, incluyendo esta sesión. Muchos venimos a oír la palabra de Dios, ¿sí? De una persona que la habla, sea yo, sea cualquier persona. Y por lo tanto, seguimos estériles. Porque oímos, procesamos intelectualmente con nuestras capacidades lo que se está diciendo y seguimos estériles. Y esto es muy importante decirlo en amor, con todo respeto. Pero tenemos que entender que nuestro Padre nos ama de una manera muy práctica, que las confrontaciones son importantísimas y son una obra de amor, que no es tirar piedras y pisar callos, sino es invitarnos a permitirle a Él hacer su trabajo en nosotros. Entonces, el único que puede mostrarte la verdad que está en la Escritura, que está siendo hablada, es el Espíritu Santo. Si tú no le permites al Espíritu Santo, si no recibes al Espíritu Santo para que Él haga ese trabajo en ti, ¿qué recurso tienes? ¿Te das cuenta? Y puedes perpetuar un estado de esterilidad espiritual, como es la norma en la gran mayoría del cristianismo. Hablamos de lo que Jesús dijo, de lo que Jesús es, pero no lo vivimos. Eso es esterilidad espiritual. En contraste con la sencillez con la que Dios hace su trabajo. ¿Sí? Cuando recibes al Espíritu Santo primeramente como regalo de Dios. Y luego entiendes las funciones que Él viene a cumplir en tu vida. Porque cuando nuestro Padre dice, te estoy dando mi espíritu para que Él te guíe a toda verdad. Te estoy dando mi espíritu para que Él te convenza de pecado, de justicia y de juicio. Te estoy dando mi espíritu para que Él te consuele, no para que tenga lástima de ti. Te estoy dando mi espíritu para que Él te dé capacidad divina, poder para vivir como mi hijo. Te estoy dando mi espíritu para que te santifique, etcétera, etcétera. Pues son servicios que nadie más va a cumplir. Y así subsecuentemente, te estoy dando mi espíritu para que Él te dé mis regalos. No hemos llegado a hablar de los dones del Espíritu Santo, porque no tiene caso hablar de dones si no tenemos el fundamento de quiénes somos. Entonces te das cuenta de esta importantísima secuencia de verdades que cada uno tenemos que decidir si aceptamos lo que el Espíritu nos va mostrando y luego nos invertimos. No vamos a usar la palabra nos sometemos, porque esa es una palabra de esclavitud. ¿Sí? Vamos a entendernos como hijos, libres y por lo tanto dueños por gracia de nuestra propia voluntad. Por eso uno de los frutos del Espíritu es dominio propio. ¿Te das cuenta? Yo vivía entregándole a Dios mi voluntad, rindiéndome a Él, pidiéndole que yo ya no mandara, que Él mandara en mi vida. Y luego yo mandaba y decía, pero ¿qué pasó si te acabo de entregar todo? Ayuné tantos días para entregar, para rendirme y salgo del ayuno y ya estoy en lo mismo. Y en su misericordia un día Él me dijo, pues que yo no te acepto eso que tú haces, porque así no es. Yo no voy a usurpar tu voluntad y volverte un robot, un títere. No te voy a poseer como el diablo posee a los que se lo permiten. Te voy a dar dominio propio. Ah, caray.
pues ese no es el contexto de toda la enseñanza que yo había recibido y lo que había yo decidido interpretar por mis pistolas de la Biblia. Entonces, yo decido si el Espíritu Santo puede hacer su trabajo en mí, si Jesús puede hacer su trabajo en mí, si el Padre puede hacer sus obras en mí o no. Y lo decido ¿cómo? Bueno, la fórmula engañosa y barata es, hago una oración y le digo a Dios, adelante. ¿Ok? Por supuesto que tiene que haber un momento de aceptación. ¿Sí? Es un paso de fe. El paso de fe es designar a Dios como el responsable de cumplir esto en mi vida. Pero ese paso tengo que respetarlo, porque si Él es el responsable de cumplirlo, yo no puedo meter la mano, yo no debo impedirle que Él cumpla lo que ha prometido hacer. Entonces, fíjese, amada familia, lo que ocurre en una secuencia que debe perfeccionarse en nosotros. Conforme aprendamos a vivir lo que vamos a describir en un momento, la obra de Dios en cada uno se va a acelerar tremendamente. Porque cuando Él habla a tu espíritu, Jesús dijo, las palabras que yo te hablo son espíritu y son vida. Pero no es una inyección de heroína que a la fuerza te va a alterar por todos lados. Muchos andamos buscando eso, ¿no? Porque seguimos pensando que Dios va a trabajar a nivel sentimental y queremos la euforia del momento y andamos buscándola, como las gentes buscan euforia por otros medios. Satisfacer los deseos del alma, no la voluntad de Dios. Bueno, ¿cómo se vive esto correctamente? Pues en primer lugar, cuando el Espíritu Santo me trae a entenderme como el beneficiario de la salvación de Dios por gracia, no por méritos, entonces yo, ¿qué hago con eso? ¿Me considero beneficiado o me considero responsable de cumplir? En Gálatas, el capítulo 2, el Espíritu Santo dice algo tremendo. Dice que aquel que quiere valerse de sus propios méritos para merecer la salvación ha caído de la gracia. En otras palabras, si yo le voy a echar ganas para lograr, he caído de la gracia. ¿Y qué es eso de caer de la gracia? Ojo, caer de la gracia no es que Dios te rechace, te expulse y te mande al infierno. Eso es absurdo. Caer de la gracia es no vivirla. ¿Sí? Es elegir, decirle a Dios, no, muchas gracias, pero yo no quiero que tú hagas nada en mí. Yo lo voy a hacer. Nada más dame chance. Es como aquel que le perdonaron la deuda impagable y no recibió ese perdón, sino que dijo, nada más dame tiempo, dame, todo lo que yo necesito es tiempo y te voy a pagar hasta el último centavo. Date cuenta de la dimensión del engaño que vivía esa persona y del orgullo que le impedía recibir misericordia en este caso. Y toda esta escuela de hacer para Dios, entonces, es completamente opuesta a la salvación de Dios. Y por eso el que cree que está haciendo se enaltece inevitablemente.
se vuelve intolerante con el que no está haciendo a sus ojos. El ejemplo clásico lo dio Jesús cuando dijo: 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era un religioso, disciplinado, devoto, cumplidor, etcétera, etcétera. El otro era un bárbaro, era un publicano, era un pecador, era un descarriado, pero por alguna razón fue al templo a orar. Pues como estas oraciones son meritorias. Escuchen bien. El fariseo se presenta a Dios en sus méritos y se siente tan avanzado en méritos que ni siquiera dobla la rodilla, sino que parado se pone a orar. Y el publicano, sabiendo que no tiene nada de méritos, que está en negativo, se postra y empieza a decir: ten piedad de mí, oh Dios, que soy pecador. Y se golpeaba su pecho. No podía pedir otra cosa más que piedad. Viéndolo el fariseo, que según él está muy bien con Dios, le dice: te doy gracias, que yo no soy como este. Yo diezmo, yo oro, yo ayuno, yo leo la escritura, yo sirvo, yo canto, yo doy limosna. Méritos, 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 méritos. Ese camino es un camino de maldición, porque teniendo, repito, todo aquel que le ha abierto sinceramente su corazón a Jesús ha sido regenerado. Pero mira dónde está su entendimiento. Lejísimos de la verdad de Jesús, opuesto a la gracia, negados a la obra de Dios. Jesús terminó su historia diciendo: ¿quién de ustedes cree que salió justificado de allí? Y eso era un shock a los que le escuchaban. Pero ¿cómo va a ser si los fariseos son los que la llevan con Dios? Ellos son los representantes de Dios. ¿Cómo es el que publica? No, esto no tiene sentido. Y aquellos estaban retorciéndose de cólera. ¿Y qué le salía del corazón? Homicidio. ¿Cómo matamos a este para que se calle? Porque nos está desbaratando. Regresemos al presente, regresemos a nosotros, regresemos a mí, a ti en particular. ¿Qué le estoy permitiendo a Dios hacer en mí? Bueno, ahora vamos al proceso correcto. El proceso correcto lo inicia Dios. Él habla a tu corazón. Por eso el Espíritu Santo dice: si oyes hoy su voz, ¿qué dice? Abre tu cabeza. No endurezcas tu corazón, porque Él habla a tu corazón, a tu espíritu. Corazón y espíritu son sinónimos. ¿Cómo se endurece el corazón? Ya sabes. Cuando pienses en respuestas, si tú piensas en lo que crees saber, ya te fuiste chueco. Porque la respuesta no viene ni de mí, ni de ti, ni de nadie. Viene del Espíritu Santo. ¿Te das cuenta? El proceso correcto es no saber, desechar lo que crees que sabes. En el proceso de Dios en Pablo, él llegó a entender: todo lo que para mí era ganancia, ahora lo tengo por estiércol, lo aborrezco, ya no voy allá. Por eso no ves a Pablo hablando de cómo interpretaba él la escritura antes y esto y aquello y todos los argumentos judaicos. Porque fue enseñado que el único maestro provisto para la verdad que Jesús es en nosotros es el Espíritu Santo.
Entonces, ¿qué dice el Espíritu Santo? Esa es la manera correcta de procesar. ¿Qué dice el Espíritu Santo? Y cuando no tengas esa respuesta, espérala. No te des permiso de andar en tus caminos, de hacer tu voluntad, ni de hablar tus propias palabras. Ese es el verdadero ayuno. Y es un ayuno permanente, no eventual. ¿Sí? Porque ese ayuno te va a permitir recibir verdad. Y como todo tiene un inicio, al principio, cuando esto suena rarísimo y todo, pero Dios toca tu corazón y tú se lo abres, dices, Padre, yo quiero eso, yo quiero vivir escuchándote. Quiero vivir recibiendo tu vida. Quiero que tú seas el que hace el trabajo en mí y que tú te manifiestes desde mi corazón. Entonces viene la transición. Esta palabra transición la debes tener muy marcada, muy marcada. Toda verdad que Dios trae a tu vida te va a invitar a transicionar de un estado a otro. ¿Sí? Porque lo que Dios trae a ti es para que lo vivas y lo vivas eternamente. ¿Qué quiere decir eternamente? Sin interrupciones. Y Él se responsabiliza de hacerlo realidad en ti, de iniciarlo y de perfeccionarlo. Bueno, ¿cómo endurezco mi corazón? ¿Qué dice el Espíritu Santo? Pues, 2 el capítulo 10, el Espíritu Santo nos muestra lo que sucede. Dice que en nosotros se levantan argumentos que se exaltan, que se enorgullecen en contra de Dios. Mira, si tú vienes a escucharme a mí y lo que escuchas lo consideras mi opinión, pues tú ten la tuya, estamos en el plano humano y cada cabeza es un mundo y hazle como a ti mejor te parezca, con todo respeto. Pero si vienes a escuchar a Dios, no hablo aquí, sino en tu vida diaria, y aquí incluido, pero siempre escuchando al Espíritu, en tu espíritu, incluyendo cuando alguien está hablando contigo, ¿qué te dice el Espíritu? Él quiere filtrar esa conversación para que en ti opere lo divino. Esta vida que nos es dada es en permanente comunión en nuestro espíritu con Dios. Él haciendo su parte y tú haciendo la tuya. Eso quiere decir que si aprendes a vivir esto, jamás participarás en un pleito, jamás recibirás una ofensa. ¿Te das cuenta? Es imposible, porque así te estén diciendo las peores maldiciones. Lo que el Espíritu Santo va a hacer al filtrar esas maldiciones es producir en ti a Dios, producir bendición en ti. ¿Cómo te vas a herir? Muchos creemos que Dios nos quiere, que es como un verdugo, ¿no? Que nos martiriza para que aprendamos. Y nos manda, un amigo me decía, es que como a Pablo le mandaron un mensajero de Satanás y este amigo me maldice de día y de noche y estaba él peleando con los demonios y haciendo cosas así. No, Señor. Jesús es el responsable de darte la vida eterna, el Espíritu de guiarte a la verdad que Jesús es. ¿Y cómo te da vida eterna Jesús? Él dice, mis ovejas, escucha, Juan capítulo 10, mis ovejas oyen mi voz y no oirán la voz de extraños, sino que huirán de ellos. ¿Qué tal? Wow, yo quiero eso en mí.
¿Te das cuenta? Que ya mi ser no escuche a extraños. Que Él me purifique al punto que yo ya no acepte otra voz, que yo viva desde mi espíritu, escuchar su voz. Aquí me están hablando personas, las noticias, esto, aquello, pero ¿qué está escuchando mi corazón? Su voz. Y Jesús dice, y yo las llamo por su nombre y me siguen, ¿sí? Siguen, no las voy arreando, lo cual quiere decir que a donde tengo que caminar, Jesús va adelante. En mi última crisis de salud física, esa era una de las imágenes provistas a mi espíritu. Yo voy delante. Sígueme. Y si yo le sigo, Él me da vida eterna. ¿Te das cuenta cuándo ocurre el suministro de vida? Cuando yo le sigo. Pero ¿qué pasa si cuando Él habla, en mí se disparan los conocimientos que traigo, las creencias? Es que yo no creo así. Eso le pasó a Pablo cuando recién fue confrontado con Jesús, pues ahí fue una estrellada tremenda, ¿no? Que le tocó vivir porque él estaba convencido de que Jesús era un hereje que había venido a envenenar al mundo y que había que destruir todo rasgo de él. Y en el camino a Damasco Jesús se lo encuentra y le da la cara y le dice, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y entonces, ¿qué hace Pablo? Pues Pablo entiende que esto cambia todo. No entiende cómo, no entiende por qué. Magnífica ilustración. Un argumento. La ciencia dice que no, etcétera, etcétera. Pueden ser argumentos teológicos. Recuerda que la teología no la inventó Dios, es el estudio humano de Dios. Y por lo tanto, no hay verdad. El único capacitado para enseñarnos verdades es el Espíritu, pero Dios sabe que este es un proceso natural, por favor. Por eso en Romanos 8 se establece que aquel que ha nacido de Dios, para él ya no hay condenación. ¿Sí? En otras palabras, de aquí en adelante, todo el trato de Dios contigo no es para condenarte. No hay condenación. Es para renovar tu entendimiento. Pero normalmente lo que va a ocurrir en nosotros es que lo que traemos adentro, en nuestras creencias, va a alegar en contra de Dios. Eso que ni qué. Entonces, anticipa eso. No te sorprendas, ni mucho menos, porque si yo elijo darle pie a esos argumentos, algunos, bueno, voy a explicar algo más en un momento, pero si yo exijo darle pie, el trabajo de Dios ahí está detenido. Hasta ahí llegó. Es como lo que acaban de ilustrar. Dios me ve y dice, pues ya endureció el corazón. Vamos a esperar la próxima vez, la próxima oportunidad, porque Dios no, por eso dice, la obra que Él empezó en ti la va a perfeccionar, pero a tu paso. Así que no vivamos más confusión de por qué yo estoy como estoy. La respuesta es muy sencilla, porque no he aprendido a permitirle a Dios hacer su obra en mí. Sencillo. No te deprimas por eso. Y aquí viene la otra cosa que hay que tener muy presente. Efesios capítulo 6 habla del ámbito en el cual existimos aquí en la tierra, los hijos de Dios. Y nos dice que estamos rodeados de huestes de maldad
de principados y de potestades dedicados ¿a qué? A matar, a robar y a destruir. Bueno, Dios no nos los dice para que hagamos un gran lío de lo demónico y lo diabólico. Es una realidad bajo la cual opera el mundo. Pero en las palabras de Jesús, nosotros éramos del mundo, ¿pero qué? Juan 17, ya no somos del mundo. Estamos en el mundo, pero ya no somos del mundo. Esta es otra verdad que el Espíritu Santo necesita establecer en cada corazón. Bien, no solamente tienes los argumentos propios, sino también lo que Dios llama los dardos de fuego del maligno. Es una constante, un estado de sitio con un constante ataque de dardos de fuego. ¿Por qué le llama dardos de fuego? Porque un dardo de fuego, su misión es incendiar. ¿De acuerdo? Crear un incendio. ¿Y cómo vienen? ¿Qué son esos dardos de fuego? Ah, pues son provocaciones. Pensamientos. Lanzados a tu mente. Por eso Dios no nos dice que vivamos aquí en la mente, sino en el espíritu. Aquí no hay entrada a eso. Aquí Dios es tu escudo, te rodea, te cubre completamente, y allí es donde somos enseñados a vivir. Pero si yo le hago caso a lo que viene a mi mente, es que no sé ni de dónde vino, pero y ya estoy mal, pues un dardo de fuego, ya te incendiaste. Estaba yo re bien cantando unas alabanzas y todo, pero me vino y me puse re mal. Dardo de fuego. Entonces, fíjate, el asunto es que estamos siendo presentados con verdad para que Dios la cumpla en nuestra vida, pero viene instantáneamente lo que se opone a que siquiera tú recibas esa palabra. Estamos en un proceso, ¿de acuerdo? Y hoy es como cada día, es muy importante lo que Dios está trayendo a la mesa hoy, porque todos vivimos esto y cuando no entendemos lo que está pasando, cometemos una serie de errores que impiden la obra de Dios. Entonces vamos así despacito, vamos a comer un poquito más tarde quizá, pero no pasa nada, tu barriga no manda. No debe. ¿Qué hago con esos argumentos? ¿Los reprimo? No, señor. ¿Qué hago con esos dardos de fuego? ¿Me peleo con ellos? ¿Me pongo a echar afuera al diablo y a reprenderlo? No, señor. Tú no peleas la batalla. Tú no vas a renovar tu entendimiento. Tú no vas a ser el juez de qué es verdad y qué es mentira. La instrucción del Espíritu Santo es muy sencilla. Trae todo pensamiento. Segunda de Corintios 10, otra vez, donde dice, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando todo argumento y toda altivez que se levanta desde aquí adentro de mí en contra del conocimiento de Dios y trayendo todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Nada más que imagínate cientos de miles de dardos incendiados. Okay, esos no sé si explotan cuando te pegan o qué van, pero tienen que tener fuego. ¿Lo ves entonces? ¡Ay, qué miedo! ¿Por qué miedo? Es tu proceso de salvación. El trabajo de Dios es vaciarte de todo eso que has aceptado creer para que le creas a Él, porque está en competencia. Es que yo tengo que ganarme mi salvación. Ah, no es por obras, está en competencia. ¿Sí? Esto es engaño del diablo, esta es verdad de Dios. Cada vez que
cualquier tipo de creencia te haga a ti responsable de lograrlo, es un engaño diabólico. A mí no me importa cuánta Biblia haya puesta ahí. La escritura no revelada, que es lo opuesto a encriptar, es ocultar. La escritura no revelada por el Espíritu Santo es letra que mata. Lo dice Dios. La letra mata, el Espíritu vivifica. Entonces, entender que este es el proceso. Dios va a hablar a mi corazón. Yo endurezco mi corazón porque le doy pie a los argumentos, o someto todo eso a Él. Le digo, Padre, mira todo lo que hay en mí. Estoy confundido, todo, pero ya oí tu voz y lo que quiero ahora es que tú cumplas eso en mí. Es el proceso correcto. Cualquier desviación de esa sencilla decisión de creerle a Él te ha desviado de la obra de Dios. Bueno, ya diste ese paso. ¿Qué sigue? Ahora sigue el trabajo de limpiarte. Dios le llama redargüimiento. ¿Sí? ¿Cómo se vive eso? Porque esas son confrontaciones que el Espíritu Santo va a tener contigo, mostrándote lo que tú has aceptado creer que está opuesto a lo que Él está trayendo a tu vida, la verdad que Él está hablando a tu vida. Pues se vive en amor, porque así es Dios, Él no obra sino en amor, y se vive en fe. Fe es creer a Dios responsable de hacerlo, no tú. Cuando el Espíritu Santo te muestre esto que has creído está en contra de esto, y tú lo recibes en amor, porque quiero que sepas que Dios nos va a limpiar de orgullo. Y ninguno sabemos cuánto orgullo traemos puesto todavía hasta que nos lo tocan. Y Él lo va a tocar en amor. ¿Sí? En amor. Bueno, cuando Dios te confronta, el Espíritu Santo te va a confrontar, te está invitando a ser hecho libre de esa lacra que traes adentro, de esos engaños que han gobernado tu existencia y que te impiden entrar a la obra de Dios para que Él implemente lo que te habló. Recuerda, esa revelación maravillosa que tuviste no está cumplida en tu vida porque lo viste. Eso es uno de los grandes errores de una terrible ignorancia de la obra de Dios. Es que ya Dios nos habló y ahora sí todo va a estar bien. Sí, cuando vivas el proceso por el cual Dios va a hacer las cosas. Entonces, esto es mucho, muy, muy importante. Que tengas clarísimo que lo que Dios va a hacer es llevarte por un proceso de limpieza, de purificación. Hemos hablado de redargüimiento como el trabajo de limpiar un terreno para poder sembrarlo. Y eso es precisamente lo que Dios va a estar haciendo en ti. Voy a avanzar a los siguientes pasos del proceso que son importantísimos, pero no vamos a ocuparnos de mucho tiempo en ellos porque hasta que no vivas el primero y el segundo bien, el tercero y el cuarto no van a suceder. Pero para que sepas qué es lo que sigue cuando Dios ya ha limpiado tu corazón, tu entendimiento de esos engaños, ahora eso que Él habló va a germinar en ti. Piénsalo como una semilla, ¿sí? La semilla fue sembrada, pero hay un tiempo entre la siembra y la germinación y el despunte de la planta que sembraste. Esto es
esto es una etapa invisible, ¿no? Ya está sembrado. ¿Qué está pasando ahí adentro? Pues esperamos que esté germinando y arraigando la semilla para que al rato veamos que se asome la plantita, ¿cierto? El germen. Eso no ocurre antes de la vivencia o la operación del redargüimiento. Porque Dios no va a sembrar entre maleza y espinos y piedras y tener como Jesús lo explicó en Mateo 13, si siembras en pedregales, no va a fructificar. Si siembras en tierra dura, nada va a pasar. Si siembras entre espinos, van a ahogar la nueva planta y no va a fructificar. ¿Tú crees que Dios va a trabajar al tonto? No. Entonces, el proceso de redargüimiento es lo más importante después de aceptar creerle a Dios. Y una vez que el Espíritu Santo quede satisfecho que ya terminó con ese aspecto, porque esto se repite con cada palabra de vida que te trae. Entonces, te va a llevar a lo que él llama corrección. Y corrección es donde tu entendimiento es ahora renovado. De nada sirve que Dios nos quite todo el engaño y nos quedemos en blanco. Yo es que ahora ya no sé. No, espérate. Dios quiere hijos sabios, divinamente sabios, entendidos. Y por eso, en lo que ya citamos en 1 Corintios 2, él dice que a nosotros se nos ha dado el Espíritu de Dios para que sepamos las cosas profundas de Dios. Tú, yo, todos, sin excepción. Pues en la obra de corrección, el Espíritu Santo entonces ya no está peleando con argumentos, ¿de acuerdo? Ya está resuelto todo ese asunto. Ahora te puede mostrar, puede germinar eso en ti y la renovación ocurre vivencialmente, no conceptualmente. Tú empiezas a vivir lo que Dios te dijo y lo vives y dices, esto es diferente, esto es divino. Y en ese proceso vivencial, tu entendimiento está ahora siendo escrito, ¿sí? Por el Espíritu Santo en tu espíritu, para que de aquí en adelante tú funciones idéntico a Jesús en esa verdad. La cuarta etapa es la instrucción en justicia. Ahora que eres esto, ahora que vives esto, ¿cómo vas a participar en las obras que tu Padre tiene preparadas para hacerle justicia a las demás personas con las que Él te contacta? Miren, Jesús vino a la tierra. Dice la Escritura que a Él no podía engañarlo nadie porque Él sabía lo que hay en el hombre. Él veía con claridad el corazón de Pedro, de Mateo, de Juan, de Judas, de todos, de los fariseos, de todo el mundo. Veía el terrible estado de corrupción en cada uno de ellos, pero Él se gozaba en la obra que Él vino a hacer, en el futuro eterno que Él vino a propiciar por la inversión de su vida, etcétera. Entonces su trato con los demás era un trato de hacerles justicia, ¿sí? Y la instrucción en justicia es participar con Dios en hacerle justicia a las demás personas, como te la está haciendo a ti. Bueno, ahí tienes el mapita. Ahora vamos a terminar con esto. Hoy el Espíritu Santo nos deja clarísimo que
si no participamos, si no recibimos la vocación de ser hechos hijos y participamos constantemente en que el Espíritu Santo haga su trabajo en nosotros, en que Jesús nos dé vida, oyéndolo, siguiéndolo, entonces no vamos a ver en nuestra vida personal avance en la obra de Dios. Y, amados hermanos, muchos hemos experimentado cosas maravillosas de Dios. Pero aquí está lo que el Espíritu Santo nos dice. Olvida lo que queda atrás. ¿Oíste? Extiéndete a lo que sigue. No te estanques en una bonita experiencia porque ya se resolvió esto o aquello en tu vida. Eso es magnífico, gloria a Dios. Qué bueno, maravilloso. Celébralo y olvídalo. Porque la meta no es una mejora. La meta no es terrenal. La meta no es económica, social, política, esto, aquello, relacional. No. La meta de Dios en tu vida es perfeccionarte en la semejanza de Jesús. Esa es nuestra vocación. Y los que vivamos esto, vamos a manifestar a Dios aquí en la tierra. Él quiere hacerlo hoy contigo. Porque cada vez que vives lo que Él está haciendo en ti, le estás manifestando. Pero ten presente que una vez que la gente empieza a ver que Dios se manifiesta en ti, van a exigir más. ¿Sí? Entonces, el que se estanca resulta avergonzado, porque le dice a las personas, es que Dios está haciendo esto en mí, o Dios habla a través de tu boca y wow, es una maravilla. Pero tu vida tiene que ser congruente y tú no lo puedes lograr. El que hace la obra en nosotros está ocupado en llevarte a lo que sigue, a lo que sigue, a lo que sigue. Y por eso hoy lo que el Espíritu Santo ha traído a la mesa es, déjame explicarte cómo funciona la obra de Dios, cómo participas correctamente en ella. Te das cuenta que todo lo que nos corresponde hacer es decisiones, ¿sí? Tener entendimiento de por qué va a haber argumentos en mí, pues porque no están derribados todavía. Todo lo que en mí se opone a lo que Dios trae a mi vida, Él no lo ha derribado todavía. ¿Quién se lo va a permitir? Yo. Y cuando tomamos esa decisión, cuando tú tomas la decisión correcta, no necesitas esforzarte, porque el suministro de poder o de capacidad te es provisto instantáneamente. No es en tu fuerza. Si estás usando tu fuerza, Dios no está usando la suya. Es así de sencillo. Y amados hermanos, cada vez que yo uso mi fuerza es un desastre. Entonces, llega el momento en que tu entendimiento queda renovado y dices, no. Y al diablo se le acaban los argumentos al rato. ¿Sí? Y en lugar de que él te ataque a ti, él va a huir de ti. Esa es la promesa. Padre, gracias, porque hoy hablas a tu familia, a cada hijo, a cada hija, por nombre, invitándonos a ser entendidos y a abrir el corazón para escucharte y luego no resistir tu palabra,
No permitir que todo lo que no ha sido limpiado en nosotros tenga más poder o más peso en nosotros que tú. Que lleguemos al punto donde esa elección es fluida, es automática. Padre, yo te escucho, límpiame de esto. Gracias por redarguirme, porque el producto de tu redarguimiento es libertad, es limpieza, es santidad en mi corazón. Y prestarnos ágilmente a que eso avance para poder venir a corrección y luego a instrucción en justicia. Y debido a que esto es cíclico, que no es una vez y ya acabaste, sino que lo llevas a cabo una vez y lo que sigue y lo que sigue, ninguno podemos jamás exaltarnos y decir yo ya. No, al contrario, lo que nos queda más claro es la importancia de que continúes santificando, que continúes haciendo tu trabajo. Gracias, Padre, por tu fidelidad, que vives en amor con cada uno de tus hijos. A ti no te importa cuán enredados vengamos a ti, cuán engañados vengamos a ti. Nos atraes con cuerdas de amor y nos sufres en tu paciencia y nos soportas para hacernos el bien prometido. Y hoy, Padre, has hablado a los que tienen oídos para oír al Espíritu. Y has invitado. Y mi oración con Jesús es que ninguno endurezca su corazón. Sino que esta familia pueda entrar a vivir en fe tu amor al redarguirnos y avanzar, ver tu obra avanzar. Y a ti, Padre, que eres poderoso para hacer mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. A ti, tuya es la gloria, por siempre, en Cristo Jesús. Amén. Familia de Dios, bendiciones.